Hay un proverbio oriental que dice que todas las personas a lo largo de su vida deben de hacer tres cosas. Una es plantar un árbol, otra es escribir un libro y otra es tener un hijo. Yo os diría que tener un hijo y escribir un libro es algo que se parece mucho. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es asistir al nacimiento de la criatura de Eva. Pero este libro de Eva ha nacido solo. Aquí, como veis, estamos todos escritores y no hay ningún editor. Hemos decidido asociarnos, unirnos y formar entre nosotros una asociación, una agrupación para sacar a la luz estos libros que de otra manera se quedarían en el cajón. Ese es el sentido de la asociación que hemos creado, que se llama Puentes de Papel y de la que Eva es una de las fundadoras. La finalidad que tiene esta asociación es esa, es la de apoyar, aconsejar e intentar que estos libros de todos estos escritores puedan salir fuera con los pocos medios que tenemos. Por eso vuestra presencia aquí hoy es doblemente importante, porque a estos libros que están solos les hacen falta padrinos, como a todo recién nacido. Y vosotros vais a ser esos padrinos. Por eso yo sí os rogaría que una vez que leáis el libro, si os ha gustado, no lo dejéis dormir. Siempre hay alguien que te dice, oye, ¿cuál es el último libro que has leído? Pues mira, he leído Escombros. Pues lo dais, lo dejáis, porque es la única manera de que este libro se abra camino. Y hay mucha magia en los libros que caminan solos, lo sabemos por experiencia. Vamos a mostraros un vídeo que hemos hecho para que os dejéis impregnar y os dejéis llenar de la atmósfera que va a introducir el ambiente en el que se desarrolla el libro que ahora Alicia y Mar os van a presentar. Así que relajaros y disfrutar de las imágenes y del sonido. Ahora voy a dar paso a Alicia y a Mar, que van a hablaros más profundamente sobre el libro. Primero va a hablar Alicia Álvarez. Ella es escritora también, forma parte de la Asociación de Puentes de Papel, también es guionista y es crítica de cine. Entonces os dejo que ya os hable de Escombros. Bueno, ya habéis visto las imágenes, yo os voy a contar prácticamente lo mismo que se ha resumido en la presentación. A mí me gustaría empezar diciendo que si hubiera que buscar una palabra para definir Escombros, yo diría directamente el nombre de la autora. En el caso de Escombros, yo creo que es el libro más personal de Eva. He leído sus novelas y creo que es el que más refleja lo que ella siente, lo que ella cree, y sinceramente creo que es un espejo de ella misma. Por tanto, creo que es un libro más importante porque no es simplemente una historia, es una historia que está disfrazada de ficción y de fantasía, pero que tiende un puente hacia el alma de Eva, y eso es algo que habría que valorar como lo que es, ¿no? Ya centrándome un poco más en el contenido del libro, voy a hablar de las cosas que han aparecido en las imágenes.
Son las constantes que aparecen en Escombros, ya las habíamos visto en Espacios Rotos y en El espejo de Fernando. Una de ellas es la importancia de la historia, del pasado. La historia como un camino andado que condiciona el presente. En el caso de Escombros, los personajes están constantemente envolviendo esa historia y la historia les envuelve a ellos. De alguna manera, al final, la historia, cuando avanzan los capítulos, adquiere su verdadera forma y sentido y de alguna manera le da el sentido a la novela. En El espejo de Fernando, la historia que nos contaba tenía que ver con la época medieval, con la crudeza y el misterio de esa época, y en cambio aquí la historia se condensa en una ciudad que fascina a Eva desde siempre, que es Berlín, pero es un Berlín muy especial, no es un Berlín independiente, es un Berlín de la guerra, un Berlín tamizado por un cristal desde el que se mira, que tiene colores casi cinematográficos. Yo podría decir que es un Berlín que tiene una riqueza casi épica. Parece que está en blanco y negro, como hemos visto las imágenes. Curiosamente el libro refleja esos colores, es decir, lo estás leyendo y estás viendo esas imágenes que hemos visto, ¿no? Es un Berlín muy, muy especial y aparte es un Berlín que teje muchas otras cosas, porque no es solo el marco, sino que además es el caldo en el que se gesta toda la historia, el caldo primigenio. Al final de la historia nos damos cuenta de que todo ha surgido en Berlín. Por otro lado, Berlín sirve para fragmentar el tiempo. La fragmentación espacio-temporal es otra de las constantes que vemos en la obra de Eva, en todas sus novelas. Y en este caso ocurre igual, es decir, Berlín sirve para que de repente el presente desaparezca y nos vayamos al pasado. Y nos vamos al pasado de una manera como no habíamos hecho hasta este momento. Es decir, las otras obras de Eva también nos trasladaban y nos trasladaban de una realidad a otra, pero es en esta novela cuando lo hace de manera más fluida, más como si fuera el pensamiento. Lo cual yo pienso que a nivel formal y narrativo, Escombros ha alcanzado una madurez que no tenían el resto de sus obras, aunque en ellas ya se veía lo que iba a ser después Escombros. Yo pienso que es el colofón de una etapa y de unas constantes. Hay que destacar de esta obra, desde mi punto de vista, cómo se construye el suspense. Desde el primer momento, el espectador, o sea, en este caso el lector, lo que pasa es que la obra es tan visual que puede decirse que incluso es un espectador, los personajes son duales y los lectores lo sabemos, en cambio ellos mismos no lo saben. Eso va creando una expectativa que provoca que cuando esos personajes descubren su propio destino, descubren el sentido de todo lo que les está pasando, las expectativas del lector se queden colmadas, ¿no? El suspense está construido casi cinematográficamente. Y bueno, también me gustaría hablar de otra de las palabras que aparecen en la presentación y que es muy importante en todas las obras de Eva, que es la idea del destino. Todos los personajes tienen algo que cumplir, aunque ellos no sepan exactamente qué es lo que es. El destino deja de ser una casualidad y se convierte en causalidad. La aparición de algunos personajes secundarios puede parecer anecdótica, pero a medida que avanza la historia nos damos cuenta de que en realidad están ahí por algo, forman parte de una especie de engranaje mecánico que da sentido a toda la historia y al final todos cumplen un papel, sobre todo a la hora de que los protagonistas descubran el papel que tienen que jugar. A nivel formal también me gustaría destacar la evolución que supone Escombros a nivel narrativo, a nivel lingüístico incluso, ¿no? El estilo sencillo que habíamos visto en El espejo de Fernando, por ejemplo, se ve aquí ampliado, es decir, las palabras no pierden su contenido, pero Eva se permite el lujo de recrearse en ellas. En ningún momento pierde contenido la obra, pero sí que es verdad que las palabras adquieren una sinestesia, es decir, llega un momento en que olemos cosas y notamos la humedad de la lluvia, por ejemplo, en la Sevilla, que es donde está siempre lloviendo, ¿no? En la Sevilla de Escombro. Entonces eso es algo que me parece que tiene la capacidad de construir, no solo construye un universo, sino que consigue que se nos derrumbe la realidad cotidiana en la que estamos. A mí me ha pasado algo muy curioso y es que creo que Eva consigue que lo mismo que les pasa a los personajes, que en un momento dado su presente desaparece y viajan directamente al pasado, eso mismo nos ocurre a los espectadores. Es decir, nos imbuimos tanto en el universo de ficción que crea Eva que se nos olvida que estamos en nuestra propia realidad. La novela de Escombros con el anillo que los sultanes turcos regalaban a sus amantes y que estaba hecho de muchas piezas que encajaban perfectamente. Esas piezas son muy hermosas separadas, pero no tienen armonía hasta que no se unen en una sola. Y es ahí cuando realmente brilla, ¿no? Pues en la novela de Eva le pasa igual. Son muchas partes que no tienen sentido si no se juntan y están perfectamente ensambladas. Ahora le vamos a dar la palabra a Marc.
Él es también escritor, es director artístico y fotógrafo. Y él también nos va a decir algo muy interesante sobre esto. Buenas tardes. Bueno, lo voy a intentar. Lo tengo por escrito y lo voy a leer porque, como sabéis todos seguramente, que no soy español. Yo creo que lo voy a conseguir, pero bueno, veremos. Como director de arte, trabajo con conceptos. Y para eso he tenido que aprender a ver las cosas conocidas como si fueran desconocidas. Marcel Proust decía, el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Según mi interpretación, esto quiere decir que tenemos que abrirnos a nuevas posibilidades, renovar nuestra curiosidad, ver las cosas conocidas como si fuera la primera vez que te cruzas con ellas. Sin embargo, solemos ir por el lado contrario. Criticamos mucho, pero no somos suficientemente críticos con la información que nos llega. No cuestionamos demasiado lo que nos cuentan en los periódicos o en la tele. Y si lo cuestionamos alguna vez, lo hacemos a través de gafas de cierto color político, social o cultural. Por esa razón, creemos conocer verdades que nunca se probaron y descartamos posibilidades por las mismas creencias sin siquiera investigarlas. Ahora, cuando se trata de un tema difícil, como la guerra o la reencarnación, no basta con quedarse en la superficie. Hay que estar dispuesto a bajar a las profundidades de la naturaleza humana y hasta explorar terrenos desconocidos y experimentales. Con Escombros, Eva ha sabido unir varios elementos de ese tipo. Por lo tanto, es un libro que espera del lector que se esfuerce un poco con su capacidad de observación, sus sentimientos, su voluntad y sus pensamientos, para entender y apreciar a los personajes con todos sus defectos y equivocaciones, pero también por lo siguiente. Quiero introducir la reencarnación como tema porque mucha gente tiene una idea errónea de este, a causa de los muchos prejuicios y la falta de información exacta e imparcial. Todos hemos oído hablar de reencarnación, pero pocos han profundizado en su verdadero significado, y menos en si podría ser una posibilidad real. Pero en la mayoría de las religiones se habla de algún tipo de reencarnación. Si no hay suficientes pruebas, ni en contra ni a favor, como para poder decir con certeza si es una opción válida o no, para entender la vida, y una mente tan grande como la de Platón la tomó suficientemente en serio como para escribir sobre ella, ¿quiénes somos nosotros para descartarla como posibilidad? Para mucha gente el problema está en que no recuerdan nada de sus posibles vidas anteriores y lo ven como prueba de que no existe la reencarnación. Pero me podría imaginar un montón de razones por las que esto funciona así. Lo último nos enseña otro aspecto que no nos suele gustar, pero que va unido a la idea de la reencarnación, que se llama karma o destino. Así traeríamos con nosotros el karma de nuestras vidas anteriores, que nos afectaría en la vida presente sin saber conscientemente de dónde viene. Si recordáramos las vidas anteriores y las subidas y bajadas que hemos corrido hasta llegar aquí, todo podría tener más sentido, de hecho. Además, podríamos hacer un buen plan de viaje, sabiendo que estamos en un camino mucho más largo de lo que en principio ven nuestros ojos. Y aquí es donde entra otra vez lo que dijo Marcel Proust. Aunque esta vez, a lo mejor a un nivel más profundo, y quizá deberíamos entender sus palabras de forma más literal. Os leo otra vez. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Espero que esta pequeña charla filosófica os haya abierto la mente para la posibilidad de lo que se describe en Escombros y que os sirva para introduciros en las profundidades de esta historia. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco con y de Eva, que es la verdadera protagonista de esta tarde. Desde muy niña ella está escribiendo. La escritura es su vocación, es su pasión y es lo que da sentido a su vida. Cuando leáis Escombros, los que la conozcáis bien vais a ver reflejada en la novela muchas partes de su propia vida y de su propia experiencia. Pero en cualquier caso, lo que sí vais a descubrir es a una mujer poderosa, una mujer fuerte,
segurísima de sí misma, de lo que escribe, y vais a descubrir a una persona totalmente diferente a la que creéis conocer. A mí me ha pasado, me ha dejado totalmente sorprendida con sus novelas y no me esperaba encontrar ese inmenso tesoro que se encierra en los libros de Iván. A ver, dinos cómo surgió la idea. ¿Cómo surgió la idea de esta novela, de Escombros? Pues la idea surgió básicamente con una imagen y con una pregunta. La imagen es una imagen que me ha perseguido, digamos, durante muchos años y con la que todavía no me había puesto cara a cara, que es la de una ciudad devastada, una ciudad destrozada, que en este caso es Berlín. Y la pregunta pues tiene que ver con lo que ya os habréis dado cuenta, que yo creo firmemente en la reencarnación. Espero que Marc en ese sentido os haya abierto un poco la mente a esta posibilidad a la hora luego de leer el libro. Entonces, lo que me pregunté fue unas personas que hubieran vivido una situación tan dramática como es la guerra, la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el final de la Segunda Guerra Mundial, en un escenario tan clave como es Berlín, me preguntaba no solo qué vivencias, sino qué karma habrían acumulado para llevarlo a sus vidas posteriores, porque bueno, yo pienso que esto del karma, del destino, de la reencarnación sirve para aprender, y una guerra es claramente una imagen de algo que no se está aprendiendo, de algo que no se está haciendo bien. Entonces, estas personas, ¿qué no habrían aprendido en esas vidas y qué karma llevarían a sus vidas posteriores? Esto es lo que me pregunté, empecé a tirar del hilo y bueno, ya fueron surgiendo los personajes y con ellos la historia, y lo que resultó de esto fue Escombros. ¿Tuviste alguna referencia real a la hora de crear los personajes? Todos los personajes que aparecen en un libro, todos tienen algo del autor, unos más y otros menos, porque en realidad, aunque cojamos esto, aquello, de una persona real, de otra, y por mucho que nos inventemos, en realidad terminamos de configurar los personajes con lo que tenemos dentro, que a fin de cuentas es lo que nos configura a nosotros mismos, con nuestros deseos, nuestro pasado, nuestros miedos, nuestros anhelos, etcétera, con todo esto. Entonces, en Escombros no voy a decir exactamente qué ni de quién, lógicamente, me voy a destripar mucho la novela, pero hay personajes que tienen algo de personas reales, pero por supuesto nunca son completas. ¿Hay algún proyecto? Porque a mí me suena que hay por ahí un guardián de no sé qué cosa. Siempre. Que se está gestando lentamente. ¿Cómo va eso? Que yo siempre estoy escribiendo. ¿Y qué proyecto tiene? Sí, tengo una novela ya terminada. La mayoría de vosotros sabéis que siempre estoy escribiendo y alguno ya sabe que hay otra por ahí ya terminada. Es El Guardián del Umbral, que se llama. La terminé hace aproximadamente un año, entonces ya está en corrección y me imagino que estará lista para dentro de un año. Y luego ya he empezado a escribir otra, que es El Iniciado. El Iniciado es una especie de continuación del Guardián del Umbral. No suelo utilizar dos veces un personaje, ni suelo hacer segundas partes, pero había un personaje en El Guardián del Umbral, que ya llegará, y ya lo veréis, ya lo conoceréis, que todavía tenía mucho que decir, pero no quise que lo dijera en esa novela, El Guardián del Umbral, porque hubiera empañado demasiado la acción del personaje principal. Y entonces le he dado una nueva novela, que es El Iniciado, que no sabemos cuándo se terminará ni cuándo llegará. ¿Nos quieres decir alguna cosa más antes de terminar? Sí, quería agradecer a mis compañeros de mesa, lo primero, todo este apoyo. Me gusta mucho todo lo que habéis dicho y me siento muy apoyada aquí. Y os quiero agradecer a todos vosotros que hayáis venido, porque bueno, ya sabéis que esto era muy importante para mí y me siento muy apoyada desde esa parte de la sala y os lo quería agradecer. Espero también que os guste Escombros, que disfrutéis, que os resulte interesante y que me lo digáis. Muchas gracias a todos.